Ávila cumple 35 años como ciudad patrimonio mundial. Un reconocimiento a nuestra cultura, nuestro arte y nuestra historia. Un legado que es patrimonio de todos los pueblos y por el que nos sentimos orgullosos. Un valor excepcional que la UNESCO reconoció hace ya más de 3 décadas. Ávila, 35 años como ciudad patrimonio mundial. Ayuntamiento de Ávila. Diciembre de 1985. En París se reúne el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para estudiar la inclusión de Ávila, junto a Segovia y Santiago de Compostela, además de las cuevas de Altamira y los monumentos prerrománicos asturianos, como Patrimonio de la Humanidad. Las informaciones son confusas. Allí se encuentran los alcaldes de la vecina localidad segoviana y de la capital gallega, pero ningún representante abulense, que aseguran no haber sido informados. Pero por fin se recibe la gran noticia. Ávila es declarada Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de Ávila con sus murallas y las iglesias extramuros de San Vicente, San Pedro, San Andrés y San Segundo. Y no se piense que este era el fin del camino. Solo fue el inicio de un apasionante viaje que hoy cumple 35 años. No todo iba a ser malo en este 2020, y es que en este preciso año se cumple el 35 aniversario de la declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y para esta celebración, para ponernos un poco en contexto, nos encontramos con Sonsoles Prieto, la teniente de alcalde de Turismo. Sonsoles, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu despacho. Es un placer recibiros siempre. Un año, ya lo decíamos, muy complicado, pero bueno, no nos deja tampoco malas noticias como este aniversario, 35 años de esta declaración. Un año especial para Ávila. Efectivamente, 35 años ya es tener una edad bastante importante, ¿no? Y creo que es eso, debemos de fijarnos en años difíciles, en las cosas buenas y buscar dentro de nuestra ciudad qué hay que nos puede animar y sacar un poquito adelante dentro de la situación que estamos viviendo. Y sobre todo un motivo de orgullo para Ávila y para los abulenses. ¿Qué significa para nuestra ciudad ser Patrimonio Mundial de la UNESCO? A ver, yo creo que esta distinción que otorgan por ese valor universal excepcional que tiene nuestra ciudad, tenemos que creérnosla, ¿no? Y conocerla, saber que son muy poquitas ciudades las que pueden gozar de esta distinción y que Ávila es una de ellas. Entonces creo que debemos de sentirnos orgullosos, aprender a reconocer el patrimonio que tenemos y la suerte de ser de Ávila y de vivir en una ciudad, como hace poquito hablábamos, pues ahora mismo estamos en un despacho dentro de un palacio del siglo XVI. Eso no te lo da cualquier ciudad y Ávila sí. Entonces orgullo pleno y máximo, ¿no? Sí, precisamente es una cosa que a lo mejor valoramos poco en el día a día, ¿no? El abrir nuestra persiana, la persiana de nuestra casa y poder ver una iglesia muy antigua, poder ver la muralla, poder ver la catedral, es un privilegio que no muchos ciudadanos en todo el mundo tienen. Efectivamente. A ver, la muralla de Ávila es única y nosotros ya la tenemos como mimetizada, ¿no? Dentro de nuestra cabeza y pasamos a su lado y tomamos una caña a su lado y cruzamos sus puertas como si fuese un objeto más, pero no lo es. O sea, cuando UNESCO nos ha reconocido y nos ha dado esa distinción es porque estamos en la élite, ¿no? En ese top de ciudades que tienen un patrimonio y que además le están cuidando y le están poniendo en valor. Sobre esto también te quería preguntar, tenemos que ser conscientes de que este patrimonio no es nuestro, es de las generaciones que nos antecedieron y de las generaciones que vienen por detrás. Esto también nos da, de alguna manera, pues que tenemos que cuidar todo lo que tenemos, ¿no? Todo el patrimonio en Ávila. Efectivamente, es una responsabilidad que tenemos con las generaciones venideras, igual que han tenido las pasadas con nosotros. La muralla sigue en pie porque alguien antes la ha cuidado. Pues nosotros tenemos que seguir manteniendo ese patrimonio, cuidándole, preservándole, con los planes de protección, por ejemplo, que tenemos en Ávila y que ahora mismo estamos trabajando a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en un minigrupo de trabajo dentro de la Comisión de Patrimonio con políticos y técnicos para liderar
esa iniciativa que encauce el que todas las ciudades patrimonio de España cuenten con ese plan que Ávila tiene la fortuna de poseer, pero que hay otras que están en otros estadios que no lo han redactado aún o no lo han puesto en marcha. Y es que ser patrimonio supone que te identifican, ¿no? Que te dan ese valor, te le ponen mediante una declaración a la vista de todo el mundo, pero esa responsabilidad de tener que cuidarlo, porque somos patrimonio para toda la humanidad, o sea, la ciudad no nos pertenece, tenemos que preservarla y cuidarla, porque ya decíamos antes, es un lujo poder vivir aquí, pero claro, también hay que mostrárselo a los demás que puedan visitarlo. Y además de esa riqueza patrimonial, riqueza cultural, no podemos perder de vista que el patrimonio de Ávila también incide en la creación de actividad económica en la ciudad, y esto es a través del turismo. ¿Qué supone esta declaración como patrimonio para el turismo? A ver, yo creo que la distinción que tenemos lo que hace es, por un lado, darnos mucha visibilidad internacional, que de otro modo, si fuésemos una ciudad no patrimonio, tendrías que buscártela. Y luego atraerte un perfil de turista que busca ese contenido cultural, ese pozo histórico. Digamos que es un turista con unas cualidades o capacidades que van más orientadas a temas patrimoniales, artísticos, culturales. Entonces es un turista de alta calidad, porque es un turista respetuoso con la zona que visita, que además la pone en valor, la aprecia y la difunde. Entonces tenemos que estar orgullosos de que el turista que viene a Ávila no es un turista que viaje de barato, por así decirlo, sino que tiene un poder adquisitivo y sobre todo que tiene un respeto hacia lo que visita. Además, esto también es importante, ¿no?, en las circunstancias que nos están tocando vivir, un turismo un poco más controlado, más sosegado, un turismo que pueda afrontar de alguna manera esta pandemia mundial de una forma más correcta. Efectivamente, aquí no tenemos un turismo de aglomeraciones, es un turista que viene también entre semana, que no se centra solo en puentes. Claro que verano, fines de semana o puentes son las mejores épocas, pero durante todo el año tienes un goteo constante de gente venida de otros países o de la península que viene a conocer un poquito más la ciudad o a vivir la experiencia, pues eso, de dormir en un palacio, como tenemos hoteles que son palacios. O sea, es gente que aprecia realmente lo que es Ávila. ¿Por dónde pasan un poco las líneas de futuro de la gestión de Ávila como ciudad patrimonio mundial? Sobre todo por proteger y poner en valor. Creo que está muy bien que vendamos y que explotemos ese recurso turístico ahora, pero hay que pensar siempre en el mañana. Entonces, la idea es, pues como habéis visto ahora mismo, seguir conociendo nuestro patrimonio, excavaciones, saber qué hay, porque todavía queda mucho por descubrir, y lo que ya está o lo que vayamos descubriendo, ponerlo en valor y hacer esa tarea didáctica, lo primero con la población abulense, de conocer y respetar el patrimonio para que seamos los mejores embajadores de nuestra tierra. Dentro de este papel, creo que es importante de lo que me hablabas antes, ese plan de gestión del patrimonio. Efectivamente, es un plan de gestión que coordina la arqueóloga municipal Rosa Ruiz, y que ahora mismo la UNESCO lo que quiere es que todas las ciudades lo tengan, y a través del Ministerio así nos lo ha hecho llegar al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad para implementar. Nosotros, por la experiencia de ya tenerlo junto con Salamanca, Segovia, que está en proceso, y Córdoba, estamos en ese grupo de trabajo para intentar que el resto de compañeros y que nosotros mismos podamos seguir esa línea de trabajo, todos contemos con nuestro plan, sea operativo y sobre todo sea aplicable, que no se quede en un papel, sino que realmente le apliquemos y tengamos ese plan como el día a día de nuestras ciudades. Josué, si nos puedes hablar un poco más precisamente de esto, del Grupo Ciudades Patrimonio, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cuántos miembros tiene? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España tiene como socios las 15 ciudades patrimonio de la Humanidad. Es un grupo que la verdad es trabajo, porque compartes con otras ciudades que tienen tus mismas problemáticas, porque aunque hablamos de ciudades que dices, pueden ser muy dispares, Ávila, Ibiza, y dices, ¿dónde las comparas? ¿Qué nos une? Pues nos une eso, la Declaración de Patrimonio Mundial.
Entonces la problemática acaba siendo la misma. La gestión de los cascos históricos, de tema del cableado, son problemas comunes que afrontamos de manera conjunta. Y luego, además, tenemos la parte de que nos promocionamos de manera conjunta. Entonces la capacidad que tiene que las ciudades, las 15 ciudades, trabajemos al unísono, sobre todo entre ramas, que son las comisiones que tiene, por un lado la de patrimonio, por otro la de turismo, y luego la de educación y cultura, pues hace unir esfuerzos y está claro que se llega más fácil al final del camino en grupo que uno solo. Y es un placer trabajar codo con otros concejales, también los grupos técnicos, donde los técnicos de Ávila se juntan con el resto de técnicos de las otras ciudades y avanzamos más deprisa y sobre todo mejor. Y sin duda alguna la traducción de esa declaración como ciudad patrimonio de la humanidad, esa traducción más clara a nivel económico es el turismo, porque si algo bueno tiene tener esta declaración, tener tanto patrimonio cultural, tanto patrimonio artístico, es que luego se puede explotar y esto redunda en actividad económica para la ciudad y sobre todo puestos de trabajo. Carlos López, concejal de Turismo de Ávila, ¿qué significa esta declaración y este 35 aniversario para el turismo de la ciudad? Esta declaración desde 1985, que ya se declaró parte del conjunto histórico, la iglesia de San Pedro, de San Vicente, la iglesia de San Andrés y la iglesia de San Segundo, que fue la primera declaración, tanto como la muralla de patrimonio mundial, pues en primer lugar le dio pues un lanzamiento a nivel internacional. Ávila a nivel internacional se conoció por ser patrimonio mundial, fue una de las primeras ciudades ser declarada por la UNESCO patrimonio mundial, y eso al final, el liderar como primera ciudad patrimonio mundial, o con una de las primeras patrimonio mundial, le dio pues visibilidad a nivel tanto nacional como internacional. Luego en el 2007 se hizo un gran trabajo por parte del ayuntamiento, de los técnicos municipales, y ya nombran pues las 5 iglesias extrarradios, que es San José, Santa María de la Cabeza, San Martín, Santo Tomás y Santo Tomás. Y entonces, bueno, ya es el impulso que realmente afianza a Ávila como una de las ciudades con conjunto histórico y con más historia dentro de las ciudades patrimonio mundial. Por lo cual es un referente a nivel internacional y luego además nos permite entrar en una red como es la red Ciudades Patrimonio, las 15 ciudades patrimonio de la humanidad que hay en España, y que nos da una visión internacional. Sobre todo es la visión internacional y nacional de toda la promoción de lo que es la ciudad, primero como conjunto histórico, segundo como historia y tercero como nivel turístico tanto nacional como internacional. Carlos, a ti, a nivel personal, tú eres concejal de turismo, ¿qué significa para ti que en este momento en el que ostentas este cargo se celebre el 35 aniversario de la declaración de Ávila como ciudad patrimonio? Pues la verdad es que hay un doble sentimiento. En primer lugar, un sentimiento de alegría, porque oye, que te coja el 35 aniversario como concejal de turismo, pues es una alegría y es todo un honor. Y más a un abulense que he nacido aquí, que me he criado aquí, que he paseado por estas calles cuando estudiaba, cuando fui a la universidad y cuando empecé a trabajar pues aquí en la ciudad. Para mí es todo un honor. Y luego algo de tristeza por cómo ha sido este año. Hemos tenido que suspender pues muchos eventos turísticos, ha sido un año complicado para las familias abulenses y para el turismo, porque la pandemia lo que ha hecho es que el tránsito y el flujo de turistas pues no haya sido del todo óptimo para ver toda esta maravilla que tenemos en Ávila. Pero para mí personalmente es un honor, y sobre todo pues eso, el próximo 4 empiezan las actividades de la conmemoración con el concierto del Orcil, que es un concierto extraordinario porque es único en España. Solo se va a representar en 3 sitios, en Madrid, en Ávila y en Valladolid. Es un concierto hecho, es la sinfonía de Rubí Sancar, orquestada por David Murphy, y se va a representar por primera vez en España. Además, como colofón a este concierto, pues se va a
a terminar, como culmen, la Oda a la Alegría, que es el himno de la UNESCO, de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que también se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Entonces, bueno, pues es todo un espectáculo, además importantísimo. Se va a poder ver presencialmente, de forma gratuita, que nada más hay que ir al Lienzo Norte a recoger las entradas, y también en directo por la 8. O sea, la 8 va a retransmitir en directo un concierto que va a ser único en España, y que todos los abulenses van a poder ver un concierto que ya os digo que va a ser único y que va a ser un referente durante muchos años, porque la Sinfonía de Ruby Shankar no se ha hecho nunca en España y es muy poco interpretada a nivel mundial. Entonces eso es muy importante. Luego, además, durante estos días pues tenemos distintas actividades. Tenemos visitas guiadas del descubrimiento del Alcázar, que se ha hecho en los últimos días pues detrás del Mercado Grande, y serán los días 5, 6, 7 y 8 a la 1 y a las 4:30 de la tarde, que pueden apuntarse todo el mundo, apuntándose en el CRV, y también nuestra visita Patrimonio de la Humanidad, que va a ser también los días 5, 6, 7 y 8, pues a las 12 del mediodía, saliendo del CRV. También tendremos iluminación en la muralla, en el Lienzo Norte, del logotipo del 35 aniversario de ciudad, vamos, de Patrimonio Mundial de Ávila, y en el Mercado Grande, en el Arco del Alcázar. Y por último, invitar también a los abulenses a disfrutar de los monumentos turísticos municipales de forma gratuita. Van a estar abiertos durante 5, 6, 7 y 8, tanto la muralla como Superunda, como Tenerías, como los hornos postmedievales. Van a estar abiertos de forma gratuita para que todo el mundo pueda disfrutar pues del patrimonio mundial. Y luego pues nada, pues esas son las actividades que tenemos. Son actividades que van a guardar todos los protocolos de seguridad. Son actividades que tienen diseñada pues todo un itinerario, un aforo reducido, medidas de seguridad de 1,5 metros, con mascarilla, y bueno, lo que queremos es cumplir todos los protocolos de seguridad que nos da la Junta de Castilla y León para que se desarrollen de forma normal y todos los abulenses puedan disfrutar pues del patrimonio que tenemos aquí, que en muchas ocasiones no conocemos la historia de los monumentos, no conocemos qué tenemos, y es muy importante pues para un abulense y para las personas que nos puedan visitar, depende de dónde vengan, que será, solo podrán de Segovia seguramente, pues podrán visitar también los monumentos de forma gratuita. Carlos, precisamente por esto te iba a preguntar. Yo creo que es una oportunidad excepcional, porque siempre que pensamos en turismo, pensamos en la gente que viene de fuera, ¿no? Turismo en Ávila, madrileños, gente de otras provincias de Castilla y León, incluso gente del extranjero, pero joder, también está bien hacer turismo en tu propia ciudad, redescubrir los monumentos, redescubrir todo este patrimonio. Claro que sí, además que yo creo, y esto es como profesor, pues es una cosa que creo que se debería hacer curricularmente, que algunos colegios lo hacen, es conocer la historia de tu ciudad, los monumentos que tienes, las iglesias extramuros, que son espectaculares y además son declaradas Patrimonio Mundial, la muralla, las historias, las leyendas. Es impresionante todo el legado cultural, patrimonio histórico que tenemos en Ávila, que es una de las ciudades, pues, con más patrimonio y con más historias y leyendas que muchas veces los abulenses no las conocemos, y es importante que los chavales desde pequeño empiecen a conocerla, o no tan chavales, pero bueno, normalmente la gente mayor ya sí que le suena algún tipo de leyenda, algún tipo de monumento, todo lo que va asociado a la historia con los monumentos, y es muy importante el conocer y hacer turismo en Ávila. En Ávila podemos tirarnos, o sea, podemos disfrutar 2, 3 días, 4 días visitando monumentos sin parar, y lo tenemos aquí en nuestra ciudad, por lo cual hay que invitar a todo el mundo que este puente pues disfrute de la ciudad, además consuma en Ávila, porque tenemos una gastronomía riquísima, tenemos unos bares, unos restaurantes que ponen todo el cariño para disfrutar de la gastronomía lumbulense, y quién no se va a comer un chuletón o unas judías del Barco con este fresquito que hace, o unas patatas revolconas. Pues eso es básico de cara a disfrutar de estos días, que son un poco especiales, pero que también podemos disfrutar porque tenemos esta hermosa ciudad y este patrimonio aquí en nuestra ciudad. Carlos, hablaba antes con Sonsoler de que no todo en este 2020 iba a ser tan malo. Celebramos este 35º aniversario, pero sin duda alguna
todo va a estar marcado por esa crisis sanitaria, por la pandemia. No sé si en tu opinión crees que esta declaración como ciudad patrimonio de la humanidad ha hecho que de alguna manera el turismo no caiga tan en picado como a lo mejor en otras zonas que se dedican a un turismo un poco más de aglomeraciones, sol y playa. No sé si crees que esto ha tirado un poco para arriba del turismo. Tenemos dos cosas buenas. Una es que es una ciudad patrimonio mundial y que tenemos a 7 millones de personas a una hora, que es Madrid. Es cierto que cuando las fronteras interautonómicas han estado abiertas, se ha demostrado que el nivel de visitantes, el nivel de flujo de turistas ha sido muy bueno, teniendo incluso fines de semana el mismo número de visitantes que otros años. Sí que es cierto que, bueno, que ahora con las limitaciones que hay provinciales, autonómicas, pues es bastante más complicado el que puedan venir, pero sí que es cierto, o sea, el ser ciudad patrimonio te pone en el mapa no solo ya como referente, pues eso, de todo el conjunto histórico, sino que además estamos muy cerquita de Madrid. O sea, tenemos 7 millones de personas que están, entre comillas, deseando salir de Madrid para poder disfrutar, y que menos estamos a una hora. Y eso es muy bueno. Nosotros lo vemos en ciudades como Ibiza, en ciudades como Granada, que están sufriendo mucho más esta pandemia. ¿Por qué? Porque el flujo de visitantes es mucho menor, ellos tienen un visitante mucho más internacional, y nosotros es cierto que, bueno, el visitante internacional nos afecta, pero el visitante nacional, siempre que han estado abiertas las fronteras autonómicas e interprovinciales, pues ha sido mucho mejor que en otras ciudades. Carlos, ¿y por dónde pasa el futuro del turismo relacionado con esa ciudad patrimonio de la humanidad? Pues pasa por, en primer lugar, estamos trabajando en el plan estratégico de turismo, estamos trabajando con la mesa de turismo, estamos viendo también, y una cosa que creíamos que no iba a afectar tanto era esta pandemia al turismo, porque claro, al cerrar las fronteras, todo el tránsito y el flujo de personas se ha parado. Entonces, en principio, todos los indicadores, todos los consultores, las empresas que teníamos pues a cargo del ayuntamiento para desarrollar el plan estratégico, nos decían que no iba a ser tanta la pandemia, que no iba a ser un resultado pues tampoco bueno, por así decirlo, al nivel de turistas en Ávila. Pero sí que es cierto que bueno, se tiene previsto en el plan estratégico de turismo, primero el Ávila hacer una ciudad segura, que eso es muy importante, hacer una ciudad segura con todo lo que hemos dicho, con 1,5 metros de seguridad, con itinerarios fijos, con mascarilla, con geles hidroalcohólicos, y eso es muy importante para que la persona que nos venga a visitar pues esté segura y pueda disfrutar de forma con la familia o con cualquier persona que venga a vernos, que de la gastronomía, de los monumentos, pueda disfrutarlo de un modo adecuado. Y luego pues buscar nuevas estrategias, o sea, luego tenemos ahora mismo lo que es la Big Data, o sea, ahora mismo la Big Data es muy importante para conocer qué gustos tienen nuestros turistas y qué eventos prefieren. Eso es muy importante porque tenemos los móviles, tenemos la tecnología, se han suspendido bastantes actos y vamos a tener una cosa muy especial que este año no hemos podido tener, vamos a ver si la tenemos el año que viene, que era un videomapping 360 en el mercado chico. Nunca se había hecho en España y se iba a hacer por primera vez en Ávila, entonces es recuperar también cosas que no se han hecho, que iban a ser referentes a nivel nacional, y sobre todo innovar en lo que es el turismo digital. Ahora mismo ya pertenecemos a una red de turismo inteligente a nivel nacional, tanto por Ávila como por las ciudades patrimonio, y tenemos que estar innovando y buscando nuevos nichos también de mercado, pero ahora mismo lo que hay que hacer es, en primer lugar, recuperar todo lo que es el flujo de visitantes a nivel nacional. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues una gama amplia de eventos, y no solo los que estaban ya haciéndose, sino nuevos eventos que se presentarán a lo largo de los próximos meses. A la vuelta de publicidad conoceremos a una de las mayores expertas del patrimonio abulense, la arqueóloga municipal Rosa Ruiz. Si Ávila es patrimonio mundial es porque no hay nada parecido en el mundo
con las condiciones de Ávila. Y además hablaremos con el primer abulense que recibió la noticia de la declaración como Patrimonio de la Humanidad, el exdirector de Diario de Ávila, José Manuel Serrano. Llamé al alcalde, que entonces era el ya difunto Mario Galán, le conté la noticia y se quedó extrañado porque me dijo textualmente que él no sabía nada de qué iba eso. Que nuestra ciudad sea Patrimonio Mundial de la Humanidad es algo que los abulenses llevamos muy a gala, de lo que nos sentimos muy orgullosos, pero a veces yo creo que perdemos un poco la visión de qué significa esto exactamente. Rosa Ruiz, tú eres la arqueóloga municipal y por esa razón yo creo que nos puedes dar una visión un poco más técnica, un poco más especializada de qué significa esto exactamente. Pues para mí es una de las declaraciones más importantes que pueden existir, porque es cuando una cosa, por su importancia local y su diferenciación local, pasa a pertenecerle al mundo, de ahí que sea patrimonio mundial, porque es en el momento que te declaran patrimonio mundial, eso ya le pertenece al mundo, pero le pertenece al mundo por las condiciones identitarias del sitio. Entonces, claro, es algo para mí con un contenido difícil para mucha gente, ¿no? Pero si Ávila es patrimonio mundial es porque no hay nada parecido en el mundo con las condiciones de Ávila. Entonces es el recinto amurallado más las iglesias extramuros y los conventos en el tercer círculo, no se puede encontrar en ningún sitio. En todos estos temas de patrimonio mundial la gente piensa que son los edificios, la muralla, no, es el conjunto de todo eso, ¿no? Es todos los edificios, más las calles, más la iluminación, más las plazas, más la gente, porque al final hay un contenido del espíritu en todo esto, ¿no? O sea, las ciudades al final son nuestra memoria y esa memoria en un sitio como Ávila se ha quedado muy bien plasmada. Rosa, este camino culminaba hace 35 años cuando Ávila finalmente era declarada como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo fue esta carrera hasta alcanzar la meta? No fue carrera, en Ávila ni siquiera nadie sabía que se había presentado. Son unos momentos, los años 80, en los que el patrimonio está recuperando un auge muy importante, ¿no? Entonces, después de la presa de Asuán, el mundo, la ONU, la UNESCO, se dan cuenta que hay un patrimonio de una especial riqueza, ¿no? Y que es una riqueza que tiene que pasar a las generaciones futuras muy protegido por el mundo realmente, ¿no? Y entonces se plantean el concepto de patrimonio mundial. Y en los años 80 hay muy pocos sitios declarados y casi todo tenía más que ver con el riesgo que corría ese patrimonio que con su propia riqueza. Se vinculaban las dos cosas, pero también sobre todo el riesgo. Entonces, a España le dicen, dinos qué sitios consideras que deben estar en esta lista, y entre los primeros sitios, las primeras ciudades que dice España son Ávila y Segovia, y junto con las cuevas de Altamira ese año, ¿no? Y entonces, bueno, el primer planteamiento para Ávila, lo que España propone son las murallas. Y el órgano asesor, que es ICOMOS, dice que no, que las murallas no se entienden sin la ciudad y sin las iglesias extramuros por esa especial configuración. Y entonces el 6 de diciembre del 85, que todavía no celebrábamos el Día de la Constitución ni nada, se reúnen en París, declaran patrimonio mundial estos tres sitios. Y entonces resulta pues que Segovia está allí, pero de Ávila nadie sabe que va a ser nombrada, ni que está nominada, ni nada de nada, y de repente llega un teletipo al Diario de Ávila y entonces les dicen que se ha declarado. En aquel momento todo el mundo hablaba de Patrimonio de la Humanidad y entonces desde el diario llaman al ayuntamiento y el ayuntamiento empieza a llamar a Madrid a ver qué es lo que está pasando y convocan un pleno extraordinario. Y entonces se felicitan todos ellos allí mutuamente. ¡Ay, qué bien que nos han declarado! Va a llegar dinero a expuertas. Claro, la declaración no lleva en ningún momento implícito
dinero, sino que más bien son costes porque... son obligaciones. Sí, sí, la declaración tiene muchas obligaciones. Y imagino que también sería una alegría inmensa, ¿no?, para la ciudadanía abulense, que, como señalas, no sabía nada, porque prácticamente esto no era conocido por la población, y de repente, joder, decir que mi ciudad es patrimonio de la humanidad. Es que la diferencia es que ahora mismo, solamente con ver las noticias, cualquier sitio, por pequeño que sea, y cualquier cosa, quiere estar incluido dentro del patrimonio mundial, pero en aquel momento es que nadie sabía lo que era. Entonces, bueno, pues sí, se ponen muy contentos, hay muchas noticias, pero realmente no es algo que sea tan importante, que salgan como, pues yo qué sé, cuando se ha declarado Medina Zahara, que casi se cae Córdoba, ¿no?, que ha sido recientemente. Bueno, ahora mismo Madrid está pendiente de que se celebre el comité para ver si declaran toda la zona del Eje Prado. En la siguiente declaración es Ribeira Sacra. Es verdad que la gente también piensa que tú dices, uy, quiero ser patrimonio mundial, y es muy fácil. Es dificilísimo, primero porque está muy limitado, o sea, ahora mismo, sobre todo los países occidentales, casi no pueden presentar cosas, y luego esas presentaciones que hace el Ministerio de Cultura previamente llevan más de 10 años en unas listas indicativas, o sea, ni siquiera porque, pues eso, el Prado, el eje Retiro Prado, lleva más de 10 años en la lista, y para llegar a esa lista se eligen un montón de componentes. Cuando dicen, ahora quieres decir no sé qué ciudad quieres ser, es que en estos momentos ciudades la UNESCO no va a declarar más, porque cree que son elementos ya muy bien representados. Entonces lo que se va buscando es que el patrimonio mundial sea realmente único, no cualquier cosa. Entonces, patrimonio riquísimo hay en todos los sitios. Ser patrimonio mundial hoy en día es muy difícil y con muchísimas componentes. Y en Ávila tenemos la suerte de serlo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en Ávila tan valioso para pertenecer a este selecto grupo? Realmente a mí lo que más me gustaría es que la gente pudiera ver cuando alguien vinculada a todo este tipo de situaciones que están muy acostumbrados, y como es internacional, por ejemplo, UNESCO, cuando vienen gente que está muy acostumbrada a estar viendo todos estos sitios declarados, cómo se queda delante de Ávila, porque no es solamente, repito, la conservación, sino es ese ambiente que se respira en esta ciudad, que nos sigue retrotrayendo a la historia que ha tenido, ¿no? La historia es algo que está muy palpable en todo, en el ambiente, se ha conservado muy bien el carácter de los abulenses, todo. Entonces, siempre cualquier especialista en materias de patrimonio se queda muy impactado con el tipo de ciudad que tenemos, con el tipo de conservación, con el tipo de protección a lo largo del tiempo. Y todo eso, o sea, una de las patas principales de la Declaración de Patrimonio Mundial es la autenticidad y la integridad. Y eso hasta hoy se ha mantenido bastante bien. Cuando pensamos en esta figura, a cualquiera se nos viene a la cabeza solo la muralla, o prácticamente solo la muralla, pero esta figura protege muchísimos más elementos de nuestra ciudad. Sí, como os digo, en 1985 la propuesta que el Gobierno de España hizo fue la muralla, pero realmente la declaración es la ciudad vieja de Ávila y sus iglesias extramuros. Entonces está declarada toda la ciudad vieja, entendida por todo el recinto amurallado, pero también desde la iglesia de San Pedro a la de San Vicente, a la San Andrés, San Segundo, Nuestra Señora de la Cabeza, San Martín, San Nicolás, la Encarnación, San José y Santo Tomás. Todo eso está declarado y todo eso está unido por una línea de protección que exige la UNESCO, que es la zona de amortiguamiento. Entonces, lógicamente, el tipo de prevención que hay no es la misma dentro de la muralla o al lado de la iglesia de San Pedro, que puede ser en todo el barrio de Ajates, que es nuevo.
En 2007 se amplía esa figura de protección. ¿Cómo lo viviste y qué ha significado? Para llegar a eso fue muy duro, porque hubo una denuncia en 2005, todo el mundo se acordará, con la construcción del edificio de Moneo, y ahí nos monitorizó la UNESCO, y entonces, bueno, entre otras cosas, al hacer todas las análisis que había que hacer nuevos y que teníamos que actualizar, la propuesta del ayuntamiento fue que era una declaración un tanto incompleta, porque claro, las iglesias que estaban declaradas eran San Vicente, San Pedro, San Segundo y San Andrés. Entonces, claro, Nuestra Señora de la Cabeza, San Martín y San Nicolás, ¿por qué no? Podríamos haberlas metido todas, pero al final lo que se trata es de buscarle la coherencia al círculo, ¿no? Entonces, se solicitó para esas, y luego considerábamos que los 3 conventos de la Encarnación, San José y Santo Tomás no respondían a los criterios tradicionales. La Encarnación y San José como carmelitas, primera fundación, y la Encarnación porque se había conservado tal cual estuvo Santa Teresa, no responde a lo que luego ya es el convento carmelitano que tiene la base en San José. Y luego Santo Tomás, en esa mezcla de patios de vivienda, de ocupación real, aunque no llegue a ser palacio, pues también tiene una estructura totalmente diferenciada para un convento dominico, con lo cual todo ese tipo de situaciones, cuando vinieron los inspectores, quedaba muy claro que el círculo era un poquito más completo que lo que teníamos, y esa fue nuestra ampliación. Pues bueno, estamos muy contentos. Ha habido también un momento en el que hemos intentado, yo lo creo a pies juntillas, que el misticismo en Ávila es algo importantísimo. Entonces hay un punto que es el 6, que habla de ese tipo de cosas, pero realmente para hacer el misticismo es una declaración de patrimonio inmaterial independiente que no podíamos hacer. Rosa, no sé si piensas que se podrá seguir ampliando la protección. ¿Hay cabida para seguir aumentando este grupo? La protección de... ¿Más iglesias, más elementos? No, o sea, la UNESCO lo tiene todo muy limitado. Ahí es lo que ellos llaman un incremento menor, no llega ni siquiera al 7% de lo que ya estaba declarado, y entonces ahí sí que se pudo hacer. Pero los incrementos menores cada vez son más limitados, y en este momento nosotros ya lo hemos superado, con lo cual ahora mismo poder hacer cualquier cosa sería una declaración nueva, y ya os he dicho que es prácticamente imposible más declaraciones. En tu caso particular, como arqueóloga municipal, eres la encargada de conservar todos los bienes patrimoniales de nuestra ciudad. ¿Es difícil o es más exigente bajo esta figura de protección mantener el patrimonio? Más que la responsable de la conservación, que está en urbanismo, yo pertenezco a urbanismo también, yo soy la gestora, entonces porque exige la UNESCO esa figura, ¿no? Exige que haya un gestor que se encargue, entre otras cosas, de la coordinación de todas las áreas que intervienen en la protección de los bienes. Evidentemente todo siempre es mejorable, y en las cuestiones de patrimonio, en la medida que seamos capaces de que la identidad del sitio se siga conservando, pues lógicamente es muy importante. Ya hemos estado hablando en este reportaje de lo que significa el patrimonio, sobre todo a nivel turístico, porque al final el patrimonio, su traducción económica más inmediata es precisamente eso, el turismo, que gente venga a ver nuestra ciudad, consuma en nuestros restaurantes, se quede en nuestros hoteles, compre en nuestras tiendas y por lo tanto se cree empleo. Pero tampoco podemos perder de vista esa riqueza patrimonial. ¿Qué significa este patrimonio? Lo primero es que a esto voy a decir una cosa que es muy importante. El patrimonio sin la gente no es nada, y es verdad que el turismo es un aporte económico importantísimo, pero si la gente no vive dentro de las ciudades históricas, lo que se está llegando a producir casi son parques de atracciones.
Entonces, es necesario y muy importante que la gente viva, que viva las ciudades y que los centros sigan siendo esos puntos que han sido toda la vida de referencia y de sitios de vida. Es lo que lo determina, ¿no? Respecto a la riqueza patrimonial, es impresionante. En esta ciudad podemos ir hacia cualquier sitio, si es que da igual, o sea, desde la estructura tradicional de algunas de las viviendas que se conserva, la estructura de las calles, que no es solamente la Edad Media, es la Edad Moderna. Esta calle que tenemos, la calle López Núñez, es una estructura moderna, se ha ampliado en la Edad Moderna cuando se construyen los palacios, las estructuras de los palacios. Los restos arqueológicos que acabamos de encontrar, ¿no? O sea, el de repente, que también forma parte de la Declaración de Patrimonio Mundial, de repente ver esa historia, sobre todo conocíamos todas las fases, pero la existencia del Alcázar Trastámara con la escarpa, con el foso, con todo, pues claro, nos está hablando y volviendo a la historia, a lo que somos, ¿no? Ahí los arquitectos que se dedican mucho al patrimonio y los sociólogos destacan cómo los conjuntos históricos, cuando tú llegas a un conjunto histórico es muy difícil perderse. Entonces, pues por ejemplo, para cualquier persona con discapacidad de cualquier tipo, en un conjunto histórico no se pierden, porque siempre la referencia de las puertas antiguas de la muralla, nosotros tenemos la muralla, siguen existiendo por las calles, y las calles siempre van al ayuntamiento, que es el centro, y a la catedral o la iglesia mayor. Entonces es muy difícil perderse en un pueblo, pero no porque sea pequeño, sino porque las estructuras siempre respondían a una cosa clara y muy organizada. Y en las ciudades históricas pasa lo mismo, ¿no? Es un poco también una herencia romana, y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces poder recuperar todo ese sistema, toda la calma, toda la tranquilidad que puede ofrecer una ciudad, pues es muy importante, y el patrimonio es lo que da. Y ya por último, ¿qué significa para ti celebrar este 35 aniversario? Pues que yo soy una gran creyente del patrimonio mundial. He aprendido muchísimo con toda la gente que me ha tocado conocer en estos años. He aprendido tanto que cuando paseo por la ciudad sigo viendo ese misterio que encierra, ¿no? O sea, no es, pues sí, esto es muy bonito, o sea, vosotros seguro que estáis viendo, ala, qué patio más bonito, más bien hecho, no sé qué. Para mí no, para mí es todo lo que entraña este patio, ¿no? Que ahora mismo es un edificio adaptado a los usos del siglo XX, pero que encierra en su interior todo lo que hemos sido. Entonces es nuestra memoria, es pues eso, el poder ver la vida a través del tiempo, ¿no? Entonces para mí es muy importante, y en unas épocas como las que estamos viviendo de la pandemia, al final este es nuestro recuerdo. O sea, lo que nosotros tenemos es, hemos ido pasando por pestes, por pandemias, por cóleras, por gripes, y al final seguimos estando. Y el recuerdo de que seguimos estando, entre otras cosas, es todo esto, ¿no? Ellos han sufrido muchísimo también a lo largo, y aquí estamos. José Manuel, usted fue la persona, el primer abulense que recibió la noticia de que ya éramos Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Cómo tomó usted personalmente esta noticia? La realidad es que yo creo que hubo también alguien que estaba enterado de ello, que fue Aurelio Sánchez Tadeo, que en el fondo él hizo todo lo que pudo para que nos concedieran ese título que también le ha venido a Ávila. Efectivamente, el día 5 de diciembre de 1985, yo vi un teletipo, por entonces no existían los medios de transmisión de noticias como tenemos ahora, los móviles, no había. Usted en aquel entonces era director del Diario de Ávila.
Exactamente, el periódico que tienes ahí detrás. Eso es. Y a través de la agencia recibimos un teletipo diciendo que el alcalde de Segovia estaba en París porque al día siguiente, 6 de diciembre de 1985, como decía antes, se iba a declarar a las ciudades de Ávila, Segovia y Santiago de Compostela patrimonios de la humanidad. Llamé al alcalde, que entonces era el ya difunto Mario Galán, le conté la noticia y se quedó extrañado porque me dijo textualmente que él no sabía nada de qué iba eso. Yo le dije, ¿cómo no estás en París como está el alcalde de Segovia? Dice, no sé nada, nadie me ha dicho nada. Y efectivamente, al día siguiente, Ávila, junto con las otras ciudades antes citadas, tuvo el honor de ser incorporada por la UNESCO a la lista del Patrimonio Mundial como ciudad. Son las 3 primeras ciudades españolas que, como tales, no monumentos, previamente habían sido declarados algunos monumentos como la Alhambra de Granada, pero como ciudades fueron Ávila, Segovia y Santiago de Compostela las que accedieron a la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Y cómo dio el Diario de Ávila esta noticia? ¿Cómo fue el tratamiento informativo? Pues a toda plana, porque la noticia era muy importante. Curiosamente, en aquella época la sociedad abulense no estaba muy concienciada de qué suponía aquello. Hubo incluso empresarios que manifestaron que aquello era algo que iba a perjudicar a la ciudad, porque claro, entrar en la lista del Patrimonio Mundial suponía ciertas restricciones porque no se podía hacer todo lo que algunos querrían. Pero yo creo que la declaración ha sido una salvación para Ávila en muchas cosas. Lo mismo que fue una salvación que por falta de dinero en el siglo XIX no se pudiera derribar la muralla. Y también desde los medios de comunicación, a este respecto que usted me está contando, tuvieron que hacer un poco de labor docente, de enseñarle a la población lo importante que era este nombramiento. Un poco sí. El Diario de Ávila se volcó, como se ha venido volcando a lo largo de toda la historia, en todos aquellos temas que afectan al bienestar de la ciudad, de la ciudad y de la provincia y de sus gentes. Publicamos muchas informaciones, muchos comentarios, tratando de explicar lo que eso suponía. Y es cierto que la siembra tuvo sus buenos frutos, porque la muralla empezó a tratarse mucho mejor, se abrió a los ciudadanos para que la pudieran visitar. Ávila empezó a explotar turísticamente ese título, que yo creo que todavía no está explotado del todo, todavía se le puede sacar más jugo. Yo creo que los medios de comunicación en aquel momento era sobre todo Radio Cadena Española en Ávila y el Diario de Ávila, no había más medios, pues sí, nos volcamos en lo que pudimos en aquellos momentos. Porque el papel de los medios de comunicación, siempre hablamos de la labor de los políticos, incluso empresarios, de los particulares en la consecución de este tipo de logros, pero yo creo que los medios de comunicación también tenemos a veces parte de culpa, ¿o no? Tenemos parte de culpa y parte de mérito en las cosas buenas que se consiguen. En mi etapa como director del Diario de Ávila, toda la vida prácticamente la he dedicado a esta profesión. He comprobado en muchas ocasiones que el papel de un medio de comunicación es fundamental a la hora de tomar decisiones determinados políticos, que son los que al final toman las decisiones que afectan a los ciudadanos. Pero un periódico, una televisión, una emisora de radio tienen una fuerza muy grande para concienciar a la sociedad y concienciar a los políticos, que son los que toman las decisiones. Como en todo cumpleaños que se precie, la música no puede faltar. En este 35º aniversario, la banda sonora es de excepción.
corre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con la Sinfonía de Ravi Shankar. Felices 35 años, que disfruten el concierto.